¿Ya está listo? Ahora sí. Gracias. Bien, vamos a entrar en esta segunda fase, la segunda clase de Pentateuco. Segunda clase de Pentateuco. Bien, mis amados hermanos, vamos a mirar más a fondo este estudio de Pentateuco. Vamos a ver si logramos hoy entrar al primer libro, como de Génesis, para ver lo que tiene el contenido y toda la información que nos puede arrojar el primer libro, que es muy importante. De hecho, entonces les deseo a todos una bienvenida a este prestigioso estudio, que es muy importante en la vida nuestra. Pentateuco. Tenemos acá en el Antiguo Testamento, nos dice que los primeros 17 libros, ¿sí?, dentro de los cuales unos libros importantes pertenecen a lo que son 5 que tienen que ver con el Pentateuco. Son escritos por Moisés, y en estos 5 libros son llamados también la ley, pero estos 5 libros son redentores. Óigame bien, redentores. A pesar que son históricos, tienen el énfasis de que son redentores. ¿Por qué redentores? Porque es aquí donde primero el Señor salva al pueblo de Egipto, lo saca, lo lleva al desierto. 3 meses después, en Éxodo 19, pasado 3 meses en el mismo día y los 3 meses después, Dios les establece un pacto, que es el pacto de la ley. Y ese pacto es para enseñar al pueblo, para redimirlo por medio de la ley. Ya son salvos, pero empieza en ese proceso de redención en medio de la ley. Entonces, estos libros, a pesar que son históricos por naturaleza, vuelvo a decir, son libros redentores, ¿sí? Libros redentores. Estamos hablando del Pentateuco, los 5 libros, 5 libros. Los siguientes 12 libros, estos libros son históricos por su naturaleza. Son históricos y datan desde el libro de Josué hasta el último libro, que es el libro de Esther. ¿Ok? Hasta el último libro, que es el libro de Esther. Entonces encontramos precisamente 12 libros importantes. Recuerden: Jueces, Josué, Jueces, Ru, Samuel 1 y 2, Crónicas 1 y 2, Reyes 1 y 2, ¿sí? Y tenemos entonces Esdras, Nehemías y Esther. Esdras y Nehemías de Esther son después de la ley. Después del cautiverio en Babilonia. Y antes del cautiverio en Babilonia son el resto restante, que son totalmente 9. Vuelvo a decir, los anteriores antes del cautiverio son Jueces, Josué, Ruth, 1 y 2 de Samuel, Crónicas, 1 y 2 de Reyes, ¿sí? Estos libros son libros antes de cautividad. Libros después de cautividad son Esther, Nehemías y Esdras. Son libros históricos por naturaleza. Estos componen el segundo grupo principal de libros del Antiguo Testamento. Note que son absolutamente 12. Así que en la primera sección del Antiguo Testamento hay 17 libros, contando los 5 del Pentateuco, encajando en una subdivisión natural de 5 del Pentateuco, que los judíos le llaman ley o Torá, y que esos libros son redentores y a la vez por naturaleza son históricos también. Y 12 que son desde Josué hasta Esther, ¿ok? Y son históricos también por naturaleza. Importante tener ya claro la cronología de la relación de los libros.
En el Antiguo Testamento, los 5 libros del medio, óigame bien, estos libros del medio son los libros de Job hasta Eclesiastés. Estamos hablando de estos libros, lo que se llaman libros sapiensales o libros poéticos, ¿sí? Salmos, Cantar de los Cantares y Proverbios. Estos 5 libros están en medio, ¿sí? Medio se ven como una poesía y se estudia como literatura sapiensal entre los judíos. La mayoría de estos libros, algunos 2 son filósofos, que son Job, el libro de Job, ¿sí? Y el libro de Eclesiastés. Tienen filosofía que tienen que ver, filosofía de lo alto, razonamientos lógicos muy profundos. Estos 2 libros son muy importantes, o sea, lo que concierne a filosofía. El resto, estos 5 son individuales y personales, que son los libros poéticos individuales y personales. Tienen que ver, estos 5 libros tienen que ver con el corazón del pueblo. Esa es la relación de Dios que trata con el corazón del pueblo. Luego vienen los 17, ¿sí? Estos son personales, tratando con los problemas humanos del corazón. Los primeros 17 eran prosa y estos son poesía. Y son 5 y son personales por naturaleza. Ok. Los últimos libros, 17 del Antiguo Testamento, tienen que ver con profetas mayores, profetas menores. Recalcamos, no se llama profetas mayores y profetas menores porque tengan menor vida espiritual. No va en el carácter de espiritual, va precisamente por la extensión de capítulos que hay en sus libros. Entonces, a ello, precisamente, profetas mayores, profetas menores, por la diferencia de extensión de capítulos. Entonces, tenemos 5 que son los profetas mayores, en realidad, y 12 que son profetas menores. ¿Ok? En esa virtud que tenemos acá, en total, tenemos 39 libros que se desglosan de la Septuaginta griega. Nosotros nos basamos en la Septuaginta griega, donde desglosa todos los libros en 39 libros. Pero la Biblia hebrea se llama el Taná hebreo. Él contiene 22 libros. 22 libros. Por ejemplo, doy un ejemplo. Los 12 profetas menores, ellos los tienen como un solo libro. ¿Sí? Como un solo libro. Por esa razón es que hay 22 libros. ¿Sí? Y otras más detalles que pudieron ver en bibliología, que esto es muy importante en el caso de la Biblia hebrea. Bien. En total, entonces, tenemos acá 17, 5 y 12, que serían 17 para el primer punto. Y tener 5 intermedios por naturaleza, que son poesía, libros sapiensales, y tenemos otros 17 que están subdivididos en 5 profetas mayores y 5 profetas menores. Listo, en total tenemos 39 libros basados por la Septuaginta griega. Bien. Aquí tenemos entonces la relación de los 39 libros que nosotros poseemos. Entonces, 17 proféticos, y aquí está la relación de ellos. 5 mayores, 5 menores. Tenemos 5 de experiencia personal, en lo que tienen que ver con libros sapiensales o poesía, ¿sí? Que es Eclesiastés, Job, Proverbios, Cantar de los Cantares, ¿sí? Y el libro de los Salmos. En relación a los libros históricos, tenemos 12, desde Josué hasta Esther. 3 posteriores, después del cautiverio, que son Esdras, Nehemías y Esther. Y tenemos antes del cautiverio, desde Josué
hasta las crónicas de los reyes. Y 5, que tenemos 5 libros, que son libros de Moisés, escrito de Moisés, lo que llama la ley o la Torá o el Pentateuco. En esta introducción al Pentateuco, la crítica moderna ha intentado socavar y asaltar casi todos los libros de las Sagradas Escrituras, pero ninguna con tanta audacia como los del Pentateuco. A los Pentateucos se arrasaron con todo para acabar, desvirtuar totalmente el Pentateuco. Eso lo hace la crítica moderna. Conocer la profecía de Daniel, tomemos nuestra posición sobre el hecho ancho y profundo y decisivo de la autoridad de Cristo. Ha resuelto la pregunta para todos los que confiesan que Él es tanto Dios como hombre, que ubica William Kelly. El Pentateuco es una introducción esencial a toda la palabra de Dios. O sea, los libros más importantes de todo el Antiguo y Nuevo Testamento es el Pentateuco o la Torá. Son los libros más importantes de toda la Biblia, es el Pentateuco. Abre lo que más adelante es desplegado y siempre nos guía a la esperanza de una consumación que a distante es segura. Antes de comentar sobre cada libro de Moisés, como una parte tan básica de la revelación bíblica, quisiéramos presentar algunos datos sobre el Pentateuco en su totalidad. Y en esto nosotros vamos a ubicar lo que es el título del Pentateuco, primero como tal. Los primeros 5 libros de la Biblia, normalmente entre el mundo protestante, ¿sí?, se le llama el Pentateuco. ¿De a dónde viene esta palabra? Pues viene precisamente de la Septuaginta griega, ¿sí?, de la Septuaginta griega. Y recordemos que el primer padre de la iglesia, que se llama Orígenes, en el año 185, el año 200 y tanto, fue el primero en aplicar esta palabra a los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura, aplicarle la palabra Pentateuco. Sí, que ahorita vamos a mirar precisamente la semántica de esta palabra. Ojo, primera palabra, Pentateuco. Entonces, en la antigüedad, los libros eran en forma de rollos. En lugar de ser encuadernados en lo que conocemos como códice se llama libro. Así, en vez de ser como un libro, anteriormente eran unos rollos, ¿sí?, que se aflojaba de la mano derecha y se envolvía en la mano izquierda. Y se iba leyendo el trazo que iba pasando, ¿sí?, de un rollo al otro. ¿Sí? Era en forma de rollos. A ello también se le llamó teucho, ¿sí?, teuchoi, que es la palabra griega para rollo, teuchoi. Se guardaban en recipientes como vainas. Y la palabra griega para 5 rollos es Pentateuco. Entonces, penta significa 5. Y teuchos, o teuchos, significa libro o rollo. De ahí viene la palabra Pentateuco. ¿Ok? Recuerda que la palabra Pentateuco es una palabra griega. Y el primer padre de la iglesia que adjudica este nombre a los 5 primeros libros es Orígenes. Bien, los judíos se refieren al Pentateuco como la Torá. En hebreo Torá, que significa ley o instrucción. ¿Ok? Ley o instrucción. Y los judíos lo consideran la parte más importante de su Biblia. ¿Sí ven? Lo consideran la parte más importante de su Biblia. Y es por ello que, sí, más importante de su Biblia, es por ello que tienen mucha gratitud al Señor por concederles lo que es la formación de toda la cultura judía, está en el Pentateuco, en esos primeros 5 libros. De hecho, un tercer título como para estos volúmenes son los libros de Moisés. De manera entonces que tenemos 3 títulos para estos 5 libros. Primer título, Pentateuco. Segundo título por los judíos rabinos, la Torá. Y tercer título, los libros de Moisés.
Esos son los 3 títulos que abarcan estos 5 libros: Pentateuco, la Torá o los libros de Moisés. Es importante que tomen nota de esto, porque esto le voy a llevar un examen. ¿Por qué razón? Porque yo les hago una pregunta. Estos 5 libros, ¿cuáles son sus 3 títulos? Sus 3 títulos, 3 nombres. Entonces, el primer nombre es Pentateuco. El otro, llamado por los mismos judíos, los judíos no le llaman Pentateuco, le llaman la Torá, que significa ley o instrucción, o los libros de Moisés. Los libros de Moisés, que precisamente el Nuevo Testamento habla, los libros de Moisés. Bien, es irónico que la Biblia, en ciertos pasajes del norte de Europa, que más niegan que Moisés es el autor del Pentateuco, no llaman a estos libros como nosotros los llamamos Génesis, Éxodo, etcétera, sino que ellos llaman primer libro de Moisés, que ya sabemos que es Génesis, ¿sí? Segundo libro de Moisés, que ya sabemos que es Éxodo, y así sucesivamente terminan diciendo tercer libro de Moisés, cuarto libro de Moisés, quinto libro de Moisés, del Deuteronomio. Allá en el norte de Europa, donde más niegan la autenticidad de Moisés como el autor del Pentateuco, es precisamente, ellos le llaman, en el norte de Europa, primer libro de Moisés, segundo libro de Moisés, tercer libro de Moisés, cuarto libro de Moisés, quinto libro de Moisés. Ya sabemos que hay un orden: Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. Y así sucesivamente tenemos este orden. Ya tenemos 3 títulos para los 5 libros, y precisamente hay un orden, como se lo ubica en el norte de Europa, que escogimos ahí como libros dados por Moisés, primer libro, segundo libro de Moisés. Con excepción de Números, cuyo nombre es traducido del castellano al griego arimoi, en latín numeri. Conservamos el título del griego de la Septuaginta, ¿sí? Conservamos los títulos del griego de la Septuaginta griega de la 70. Entonces llama de la Biblia de la 70. LXX, este es un número romano, Biblia de la 70, ¿sí? Septuaginta griega. Para estos primeros 5 libros, usando las letras y pronunciación castellana. Consulte la introducción correspondiente a cada libro, el comentario para su significado. Los judíos con frecuencia llaman a los libros por las primeras palabras del texto hebreo, ¿sí? Por ejemplo, como el Génesis, en el capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, en el texto hebreo la palabra principio es Bereshit. Entonces, a ellos le llaman al libro que nosotros conocemos como Génesis, le llaman Bereshit. Bereshit. ¿Ok? Le llaman Bereshit. Y así sucesivamente al libro de Éxodo, que es salida, ¿sí? Salida. En el caso de la Biblia griega, se le llama Génesis, ¿sí? Al principio se le llama Génesis, que es el origen o comienzo. Entonces, mire cómo varía del hebreo al griego. El griego le llama Génesis, que es origen, principio. Pero ese mismo principio, los judíos le llaman Bereshit en su idioma natal hebreo. Le llaman Bereshit, que es el principio. Y así sucesivamente es que aparecen los nombres de los libros, de los primeros 5 libros. Después, ya cada autor, por ejemplo, el libro de Esther, precisamente porque Esther lo escribió, el libro de Esdras, así sucesivamente, porque Esdras es el autor de ese libro. El contenido del Pentateuco. Contenido. Y en esto es muy importante tener en cuenta el uso de nuestra palabra ley, ¿sí? Es más restringido que los significados de Torah. En el hebreo, de manera que el término Pentateuco, ¿sí? Pentateuco es ideal para el uso del cristiano para expresar la gran importancia de estos 5 volúmenes. ¿Okay? A Génesis, por ejemplo, es un buen nombre, puesto que la palabra griega
para comienzo, orígenes, es Génesis. ¿Ok? Primer libro de la Biblia traza los orígenes del universo, los orígenes del mundo, el origen del hombre, el origen del matrimonio, el origen del pecado, el origen de la verdadera religión, el origen de las naciones, los diversos idiomas, etcétera. Hasta aquí podemos dejar del capítulo 1 hasta el capítulo 11 de Génesis. En el capítulo 1 al capítulo 11 vamos a ver el origen del universo, el mundo, el hombre, el matrimonio, el pecado, la verdadera religión, las naciones, los diversos idiomas, ¿sí? Y ya desde el capítulo 12, hasta el capítulo 50 del libro de Génesis, vamos a ver lo que es la formación de un pueblo escogido, empezando por las familias patriarcales. Una primera familia, la familia de Abraham, la familia de Isaac, la familia de Jacob. De eso se asegura el Señor de formar un pueblo escogido por donde viene el Mesías prometido. Entonces, los primeros 11 capítulos relatan un amplio panorama de la historia humana y relata todos estos contenidos que les dije: el universo, el mundo, el hombre, el matrimonio, el pecado, la verdadera religión, las naciones, los diversos idiomas, etcétera. Esto relata los primeros 11 capítulos. Los capítulos 12 hasta el 50, ¿sí?, limitan la narración solo a la familia de Abraham, Isaac y Jacob y sus hijos, precisamente donde se va a formar el pueblo escogido. ¿Ok? El pueblo escogido del Señor. Entonces, es el punto que tenemos acá. Ya tenemos una subdivisión, tenemos un contenido, tenemos un comienzo, de la palabra griega comienzo, que significa Génesis. En el caso del libro de Éxodo, que la palabra griega es salida, ¿sí? Esta narra el comienzo, la esclavitud del pueblo de Egipto y su salida en el capítulo 12. Las familias de Abraham que crecieron en Egipto hasta ser una nación bajo el yugo del trabajo forzado de los faraones en Egipto. Ahora, en esta redención de la servidumbre por medio de Moisés, la ley de Moisés y la descripción detallada del tabernáculo ocupan el resto del libro. Entonces es importante entender que, por ejemplo, hasta el capítulo de 12 hasta el 19, precisamente ubican todo lo que es del detalle del capítulo 19, donde empieza la ley. De ahí en la ley en adelante va a narrar todo lo que es la ley de Moisés y va a haber una descripción detallada de lo que es el tabernáculo. Eso va a ocupar el resto del libro, todo lo que tiene que ver con la ley de Moisés y la descripción del tabernáculo. Hasta el capítulo 19 encontramos todo ese flujo de formación, de servidumbre en Egipto, la salida, la redención que Dios los hace con mano poderosa y los saca. Hasta el capítulo 19 empieza la descripción de la ley y de ahí en adelante empieza la formación y la estructuración del tabernáculo. Y eso es lo que va a ocupar el resto del libro de Éxodo. En este caso tenemos el libro de Levítico. Levítico es un manual para los levitas, que eran los ministros del altar o ministros del tabernáculo. ¿Ok? Por lo cual lleva ese nombre, los levitas o libro de los levitas. Son los ministros totalmente del tabernáculo, y de ahí en ese libro se va a escribir todos los ritos necesarios para que el hombre pecador en aquella era pudiera tener comunión con Dios, con un Dios santo. Y el libro contiene instrucciones y ilustraciones tipo del sacrificio de Cristo, una tipología muy importante, una formación muy importante en lo que requieren al servicio al Señor,
y todos los detalles del tabernáculo, quiénes lo podían cargar, quiénes no, etcétera. Esto tiene que ver con muchos los ministros del altar. El libro de Levítico. También tenemos el libro de Números. El libro de Números, como sugiere el nombre, es la enumeración del pueblo de Israel. Y se producen prácticamente dos censos, ¿sí? Se hacen dos censos. Hay un censo al inicio y otro al final del libro, ¿sí? Un censo al inicio y otro al final del libro. El título hebreo para este libro en el desierto es Bedibar. Bedibar, ese es el libro, el nombre en hebreo. Bedibar. Es más expresivo, puesto que el número narra los eventos históricos de la experiencia de los israelitas en su peregrinación totalmente en el desierto, prácticamente en unos 40 años. Y por último tenemos el libro de Deuteronomio. La palabra deuto es segundo. Deuteronomio, donde viene la palabra ley, vienen siendo libros de la segunda repetición de la ley, ¿sí? O segunda ley. Segunda ley o la repetición de la ley. Eso significa Deuteronomio. Segunda ley. Es más que un simple recuento de la ley a nueva generación. ¿Por qué tienen que ubicar precisamente, volver Moisés a repetir la segunda ley? Precisamente porque los que nacieron en el desierto y que entraban a la tierra de Canaán tenían 20 años de edad. Y Moisés le era necesario, antes de su muerte, volver a repetir a esa generación nueva la ley del Señor, para que ellos tuvieran claro a qué se atenían y qué quería Dios de ellos, para que pudieran tener una vida agradable, así para poder entrar a la tierra de Canaán. Entonces, el Señor les manda a repetir la segunda ley. Es la misma ley, pero volverla a repetir, volverla a pronunciar. Entonces, en este caso, a esa nueva generación, aunque también es eso, ese enlace con los libros históricos que siguen, pues relata la muerte de Moisés, la muerte de Moisés, la muerte de Moisés y el nombramiento de Josué, su sucesor. Griffith Thomas, en su título histórico, dice algo muy importante, y él ubica el estilo lúcido y conciso, resume el contenido de los libros de Moisés de la siguiente manera. Griffith Thomas. Vamos a mirarlo cómo lo ilustra el hombre. Dice, los 5 libros del Pentateuco registran la introducción de la religión divina en el mundo. ¿Okay? Cada libro de da una fase del plan de Dios, de esa relación de una religión divina que Dios establece con un pueblo que él escoge de los demás pueblos. Y juntos constituyen una verdadera unidad. Cada libro y la unión de los 5 es una unidad muy penetrada entre sí. De hecho, entonces, es la base de esa religión nueva y de ese pueblo que Dios establece. Génesis hablan del origen de la religión y el pueblo escogido por Dios como su medio. Éxodo registra la formación del pueblo en una nación y el establecimiento de la religión que Dios mantuvo con ella. Levítico muestra las diferentes maneras en que se mantiene esa relación y Número muestra cómo el pueblo se organizó para el propósito para comenzar la vida de la religión divina en la tierra prometida. Este libro también habla de los fallos de la nación y el retraso subsecuente con la reorganización. Y entonces Deuteronomio muestra cómo el pueblo fue preparado estando en la frontera de la tierra prometida para la entrada de que pronto seguiría. Por eso se vuelve a repetir la segunda ley, porque Deuteronomio, precisamente toda la frontera entre el desierto y Canaán, el Señor les manda a toda esa generación, por medio de Moisés, les manda a repetir la ley, para que ellos la tuvieran presente al entrar a la tierra de Canaán.
La importancia del Pentateuco, el punto 3. Dado que todo el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, y de hecho de toda la Biblia, se basa en estos primeros 5 libros. Ojo que con esto, todo el Antiguo Testamento y toda la Biblia, o sea, el Nuevo Testamento, se basa en estos primeros 5 libros. Es el Pentateuco, la Torá o la ley de Moisés. La importancia del Pentateuco para la religión revelada no puede ser exagerada. Si eruditos racionalistas e incrédulos pueden socavar la fe y la integridad y la autenticidad de estos libros, los orígenes del judaísmo se pierden en un mar de incertidumbre. En cambio, los cristianos no debemos pensar que nuestra fe no queda afectada por estos ataques, puesto que el Nuevo Testamento y nuestro Señor mismo citan los libros de Moisés como ciertos y confiables. El doctor Merry Gungen expuso el caso muy concisamente. Dice, la fundación de toda la verdad revelada y del plan de la redención, ¿sí?, de Dios está basada en el Pentateuco. La fundación de toda la verdad revelada, ¿sí?, fundación de toda la verdad revelada y del plan de la redención de Dios está basada en el Pentateuco. Ojo con esto. Pero vuelvo a decirle que los libros más importantes de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, son los 5 primeros libros llamados Ley de Moisés o Torá o Pentateuco. Cuarto punto, el autor. Vamos a mirar este punto. El autor del Pentateuco. Con la excepción de algunos al principio del cristianismo que consideraron que Esdras era el autor de la Torá. Por la mayor parte, el judeocristianismo, o sea, los judíos ortodoxos y el cristianismo, ha mantenido a través de los siglos, la palabrita, siglos, que Moisés es el autor y aún lo creen así. Moisés es el autor del Pentateuco, no Esdras, aunque hay una línea que dice que es Esdras. Pero se cree que el autor es precisamente Moisés. Moisés como autor. Vamos a mirar este punto. Antes de examinar la teoría llamada documentaria, esta teoría que ahorita la vamos a ver, que evidencia a favor de Moisés. Esta teoría documentaria, y antes de examinarla, dice que mayor parte niega que Moisés es el autor. Notemos las evidencias a favor de Moisés. Vamos a anotar las evidencias a favor de Moisés. Vamos a ver algunas evidencias. Primera evidencia serían las calificaciones de Moisés. El crítico alemán del siglo XIX, Hartmann, niega que Moisés es el autor porque supuestamente era imposible. La escritura no se había inventado aún, dice, porque la escritura no se había inventado aún, ¿sí? Por eso niega que Moisés es el autor. Por lo menos así pensaban muchos en aquel tiempo, ¿no? La arqueología ha demostrado que Moisés pudo haber escrito con letra hebrea temprana jeroglíficos egipcios o uniformes acadios. Pero, por supuesto, en Hechos 7:22, ¿sí? Vamos a mirar Hechos 7:22. Vamos a pedirle a favor a mi hermana Paola. Mi hermana Paola. ¿Nos puede leer Hechos 7:22? Sí, señor, ya lo leo. Gracias. Hechos capítulo 7, versículo 22, dice así. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Ok, fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios.
Lo que quiere decir con ese detalle, en la arqueología ha demostrado que Moisés ya escribía. Moisés escribía jeroglíficos egipcios y escribía escritura cuneiforme, que esa escritura es acadia, ¿sí? Acadia. Ahora, cuando este crítico alemán del siglo XIX, Hartmann, que niega que Moisés es el autor porque supuestamente era imposible que la escritura no se había inventado en ese tiempo, precisamente la escritura nos enseña que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de egipcio, y entre ellos estaba la escritura cuneiforme, la escritura acadia, y había los jeroglíficos egipcios. La escritura viene mucho tiempo hacia atrás, mucho tiempo atrás. Sí, antes de Moisés, en los tiempos de Abraham, ya existía la escritura. ¿Ok? Entonces, esto queda desvirtuado por la calificación que la misma escritura le da a Moisés, que era un hombre enseñado en toda la sabiduría de los egipcios en ese tiempo. Entonces, esto crítico alemán queda totalmente descalificado precisamente por la misma escritura, la misma Sagrada Escritura en Hechos 7:22, y la arqueología, que demuestra que ya desde temprano Moisés escribía con jeroglíficos egipcios y escritura cuneiforme, que es la escritura cuneiforme en forma de cuña o en forma de raspar. Esa es la escritura cuneiforme. Yo raspo como si fuera a tallar, ¿sí? Entonces empieza a raspar para sacar una letra, formar una letra. Entonces, nos ha dicho a los creyentes desde mucho antes que fuera confirmado por la arqueología, ya la escritura, ¿sí? Ya precisamente de siglo XIX hasta Hechos 7:22, en el primer siglo, estamos 18 siglos atrás, la misma escritura nos confiere autoridad que Moisés precisamente ya escribía, que Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. La misma escritura en 18 siglos atrás. Cuando decimos que Moisés escribió el Pentateuco, sí, el Pentateuco, esto da lugar a que haya utilizado documentos previos a Génesis. Ojo, documentos previos a Génesis. ¿Cómo así? Bueno, anteriormente, por ejemplo, la línea de la familia de la formación de la nación de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos tenían unas varas, y en esas varas, en esos bastones, ellos escribían escritura cuneiforme en esos bastones para dar la ubicación, y se enseñaba entre familia, lo que llama la tradición oral. ¿Sí? Tradición oral, y muchos de ellos la escribían en las mismas varas. ¿Sí? Las varas, esas varas ubicaban la generación por donde venía cada ancestro, cada familia, ¿sí? Y así sucesivamente. Las varas iban pasando de familia a familia, de padre a hijo, de hijo a nieto, y así sucesivamente iban pasando las varas. Y esas varas venían precisamente con información, en este caso con documentos previos. O sea que Moisés recibió información de la madre, y la madre recibió información de los padres, de esos padres recibió información de Jacob de Isaac, y así de Isaac de Abraham Taré, de Taré Pelé, Eber, sí, de Eber, Pelé, y de Pelé Sen, de Sen Noé, de Noé Lamé, de Lamé Matusalén, Matusalén Eno, y así sucesivamente recibieron toda la línea, lo que llama tradición oral y registro escritural, que venían ya escribiendo poco a poco. Estos son los documentos previos que se registran para Moisés escribir. Él recibió información acerca de mucho el caso de Génesis. ¿Ok? También da lugar a la edición inspirada al cambiar la escritura hebrea a través de los siglos. Por supuesto, el hecho de que Moisés pudo haber escrito el Pentateuco no es prueba de que lo hiciera.
Ahora, sin embargo, como padre de la fe judía, es inevitable que hiciera una crónica permanente de la revelación de Dios para generaciones futuras. Así lo mandó Dios. Hiciera una crónica permanente. Entonces Dios lo mandó a precisamente de los 10 mandamientos, empezó precisamente a formarse todos los 613 mandamientos que ya fueron la ley de Moisés, se ubicaba en 613 mandamientos. De esos 613 estaban compuestos con cuatro posiciones muy importantes, que es la ley ceremonial, ley moral, ley civil y ley espiritual. De ahí de esos 613 se sacaban los 4 puntos muy importantes de esa ley, ¿sí? Ceremonial, moral, civil y espiritual. El segundo punto de que Moisés es el escritor del Pentateuco, el autor, son las afirmaciones del Pentateuco. Es más, el texto de la Torá dice específicamente en ocasiones, y dice que sí escribió lo que Dios mandó. Vamos a ver, por ejemplo, Éxodo 17:14, Éxodo 24:4, Éxodo 34:27, Números 33:12. ¿Por qué es importante tener esta cita? Bueno, porque yo les estoy diciendo desde ya, desde la siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, tenemos un ataque directo al Pentateuco para desvirtuar que Moisés era el escritor, ¿sí?, de estos libros. Entonces, vamos a mirar qué dicen los mismos afirmaciones del Pentateuco. Mi hermana Paola, Éxodo 17:14, me permite esa cita. Mi hermana Lucy, Éxodo 24:14, 24:4. Luego mi hermana Paola, Éxodo 34:27. Mi hermana Lucy, Éxodo 33:2, Número 33:2 y Deuteronomio 31:19. Vamos a empezar con la primera cita. Éxodo 17:14, mi hermana Paola. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Ok, escribe esto para memoria un libro. Lo que dice es que Moisés escribió. Ok, escribió. Ahora el 24:4. Éxodo 24:4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Ok, estamos viendo que el mismo Pentateuco está afirmando que Moisés escribió. Ahora, el 34:27 del libro de Éxodo, mi hermana Paola. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Ok, gracias. Números 33:2 y 31:19 de Deuteronomio. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por el mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Ok. Y ok. Deuteronomio 31:19. Ahora pues, escribíos este cántico y enseñadlo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Ok, estamos hablando 1500 años antes de Cristo. Y ya Moisés escribía. Si Dios le dice escribe, porque Moisés era un hombre, un erudito, era un sabio, fue preparado en toda la sabiduría de Egipto. Este hombre conocía letra. Este hombre fue preparado, iba a ser faraón. Este hombre fue enseñado en todas las letras de su tiempo. Entonces es importante entender que el mismo Pentateuco afirma que Moisés escribió. Ahora, recuerden, Moisés no escribió su muerte. Ahí sí, ¿cómo va a registrar la muerte él mismo? Pues ahí sí pudo haber dos autores que pudieron
colocar el registro de la muerte de Moisés, y entre eso está, o pudo ser Josué o pudo ser Esdras, ¿sí? Pudo ser Josué y pudo ser Esdras, pero eso no quita que todo el resto del contenido del Pentateuco, ¿sí? Moisés lo escribió, el resto. ¿Ok? Mi hermana Lucy, una pregunta. Profe, digamos, ¿se sabe de pronto por qué le atribuyen o por qué algunos consideran que pudo haber sido Esdras? Ok, porque Esdras era escriba y sacerdote. Él era escriba y sacerdote y fue en el año 430 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de 1070 años posteriores. Y entonces está entre Esdras y Josué. Y Josué es el que le recibe, y precisamente el que le hace todos los honores es Josué, y puede ser Josué que inmediatamente haya registrado todo lo que pasó con Moisés, porque él después que hubo toda la ceremonia de entierro, Dios le dice a Josué, levántate porque ahora te toca a ti. ¿Sí? Y pudo ser Josué el que más inmediato haya registrado la muerte de Moisés y adjudicarlo dentro del libro del Pentateuco, ¿sí? Pero eso no le quita peso de que el resto de las palabras lo haya escrito Moisés. Listo, mi hermano Robinson Durán, el que dura para siempre. Profe, profe, bueno, ya eran dos cositas, pero ya usted me ganó de mano con lo de Josué. Pues como Okay. Josué va de inmediato a Moisés, pues digamos que puede ser él. Y digamos que en este caso sería el único capítulo del Pentateuco que no fue escrito por Moisés, sería Deuteronomio 34. Ajá. Más adelante vamos a ver algo muy importante. Recuerdan que el nombre Jehová aparece en Génesis, ¿cierto? En Éxodo, pero aparece en Génesis 2. Y en Génesis 1 no aparece Jehová, sino Elohim, Dios. Génesis 2 aparece a Jehová. Entonces, hay 4 líneas dentro del Pentateuco. 4 líneas. Miren usted 4 escuelas que pudieron afectar el Pentateuco. ¿Sí? Esto salió, hermano, recientemente, estamos hablando del siglo XVII para acá, hasta la edad moderna, apenas 300 años, 400 años, que han atacado duramente la palabra de Dios para desvirtuarla. Y aparecieron 4 escuelas importantes para desvirtuar, que era Moisés, el escritor del Pentateuco. Entonces dicen, miren que la escuela eloísta que viene de Elohim, la escuela jehovista, la escuela sacerdotal y la escuela deuteronomista. Cópienla, se la voy a dictar de nuevo. La escuela jehovista, la escuela sacerdotal, la escuela deuteronomista y la escuela jeloísta. 4 escuelas. Es bueno que ustedes la sepan, porque ¿por qué? Porque mucha gente que está en contra de la escritura, ellos leen la escritura, pero ellos leen la escritura no para creerla, sino para criticarla y desvirtuarla. Cuando ustedes ya les nombren estas 4 escuelas, ustedes tienen precisamente esta información que afirma el mismo Pentateuco, quién fue el que escribió, ¿sí?, el Pentateuco. Estas informaciones son muy buenas, por eso les coloqué a leer esta cita porque son importantes, ¿sí? Es más, llegamos 2 afirmaciones, vamos a ver la tercera afirmación, las afirmaciones bíblicas posteriores. Profe, ¿sí? Qué pena, ¿me las repite por favor? La escuela eloísta, la escuela sacerdotista, la escuela jehovista de Jehová, jehovista, y la escuela deuteronomista. Entonces aparecen 4 escuelas, ¿sí? Entonces ubican que, por ejemplo, vea que el capítulo 1 de Génesis
no habla Jehová, dice Elohim, que es Dios. En el principio creó Dios, ¿sí? Y el capítulo 2 de luego dice que Jehová, ¿sí? Entonces es importante, mire, esto es tan importante, esto el Pentateuco, que a veces lo pasamos por así por encima y estamos descubriendo el autor como tal, ¿sí? Que son puntos muy importantes. Por eso quise hablarle primero de estas afirmaciones concretas de la misma escritura, ¿sí? De lo que la escritura da veracidad de quién es el autor del Pentateuco. Recuerde que el más importante, los más importantes de toda la Biblia es la Torá, el Pentateuco. Y por eso ha tenido tanto ataque en lo más importante. Porque de ahí se desprende el Nuevo. Y de ahí se desprende todo el Antiguo Testamento y de ahí se desprende todo el Nuevo Testamento, de los 5 libros de Moisés, de la Torá. Entonces, mire qué es importante estos libros. Entonces, vamos a mirar, ahorita damos una información que está, el ataque está más abajo de otras diapositivas y lo vamos a mirar. Por ejemplo, la afirmación, la tercera afirmación, las afirmaciones bíblicas posteriores a Moisés. Vamos a mirar que el resto de la palabra de Dios también acepta que Moisés fue el autor. Por ejemplo, vamos a ver Josué 1:7. A ver, mi hermano Hugo, Pastor Hugo, mi hermana Lucy, primer libro de Reyes 2:3. Mi hermana Paola, Lucas 24:44. Mi hermano Robinson Durán, primera carta a los Corintios 9:9. Estamos desglosando el pollo, ¿yo? Vamos a dejar el huesito bien peladito. Alabado sea el Señor. Primera cita, Josué 1:7. Amén, amén. Dice Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seáis prosperado en todas las cosas que emprendas. Ok, la ley de Moisés que te mandó y se la entrega. Si lo embiste Moisés, lo unge, le ora, le coloca las manos y le entrega la ley de Moisés. Se la entrega. Ok, primer libro de los Reyes 2:3. Gracias, mi hermano Hugo. Amén, profe. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Ok, mira esas citas posteriores a la ley de Moisés. Ok, vamos al Nuevo Testamento, el mismo Señor, la boca del mismo Señor Jesucristo. Vamos a ver qué dice. Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ok, mire, de la boca del mismo Señor Jesucristo. Con esa cita basta nomás. Con esa cita basta nomás porque Jesucristo, hombre Dios, máxima autoridad, con esa cita basta nomás solo para creer, ¿sí? Solo para creer todo el veredicto de que Moisés es el autor de los 5 libros del Pentateuco, solo con esa cita. Pero como a veces nosotros queremos más sustento, bueno, demos más sustento. Gloria a Dios. Primera carta a los Corintios 9:9. Gracias, mi hermana Paola Andrea. Primera carta a los Corintios 9:9 dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Tiene Dios cuidado de los bueyes. Sí, Señor. No pondrás bozal al buey que trilla. Está en Deuteronomio 25:4. Imagínese usted. Y en la ley de Moisés. ¿Y quién lo está diciendo? Un rabino. ¿Quién es ese rabino? No más alguien que trabajaba con el Sanedrín judío llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Sí, el nombre romano Paulo de Tarso. Y nombre hebreo, Saulo. Y en este caso, mire que no es cualquiera, es un hombre universitario.
¿sí? E intelectual. El apóstol Pablo está dando un veredicto acá, que Pablo es el autor, Moisés es el autor del Pentateuco. Entonces tenemos citas posteriores, tenemos citas dentro del Pentateuco y tenemos citas posteriores al Pentateuco. Ok. Sigamos. Cuarto testimonio. ¿El testimonio de quién? De Cristo. Para el cristiano, el hecho de que nuestro Señor mismo aceptara que Moisés era el autor de zanjar el asunto, ¿sí? Lucas 24, 44. La noción de que su humanidad Jesús ignora la ciencia y la historia, o que sí sabía, pero se adaptó a la ignorancia y al prejuicio de sus paisanos, ni siquiera es digno de la consideración del creyente. El Señor Jesucristo sabía y aceptaba que Moisés era precisamente el autor del Pentateuco. Solo con esta cita, que vuelvo a repetir, Lucas 24, 44, nos basta para todo, porque con esta es la máxima autoridad hablando de un hombre 100% hombre, 100% divino. ¿Sí? El hombre Dios. Con esa cita nos basta, no más. Pero como es el testimonio importante de tener varias evidencias, bueno, seguimos con ello. Evidencias para los que no creen. Nosotros creemos, solo con esta cita basta. Y como dice el dicho por ahí, pare de sufrir. Bueno, la arqueología del Pentateuco es la quinta evidencia. La arqueología del Pentateuco. Muchas costumbres, palabras, nombres y detalles históricos y culturales que los críticos liberales decían que eran posteriores a Moisés, se han comprobado que precedieron a Moisés. Precedieron a Moisés, fue antes de Moisés. Precedieron a Moisés por siglos. ¿Sí? Aunque esto no demuestra que Moisés fuera el autor, concuerda mejor con el punto de vista tradicional que con la teoría de que redactores que vivieron muchos siglos después conociesen todos estos detalles que para ese entonces mayormente se hubieran perdido y los unieran de forma tan precisa. Son detalles muy importantes, palabras, detalles históricos, culturales, que fueron precedidos antes de Moisés. La arqueología. En este punto tenemos la hipótesis documentaria. Ojo con esta, que este sí es el punto que yo les decía ahorita. Bueno, la hipótesis documentaria dice esto. En el año 1753, Juan Ostrud, doctor francés, propuso la teoría de que Moisés compiló Génesis de dos documentos. Ojo, de dos documentos. Y escribió que los pasajes que usan el nombre Jehová, óigame bien, son las escuelas que yo les dije ahorita. ¿Sí? Que el nombre Jehová para Dios vinieron de un documento, mientras que los nombres que usan Elohim vinieron de otro documento o de otra escuela. ¿Ok? Entonces, estas supuestas fuentes las llamó la J o jehovista y la otra jeloísta. Respectivamente, más tarde, eruditos liberales desarrollaron la teoría con muchos más detalles, fijando finalmente todas sus supuestas fuentes mucho después de Moisés. Otros documentos, ya no son dos, sino que vienen otros documentos, ¿sí? Ya no son estos dos, la jehovista y la jeloísta, que según Jean Astrun ubica que el Génesis lo escribió con dos documentos, luego más adelante aparecen otros documentos, ¿sí? Propuestos que fueron la deuteronomista, esta escuela, y precisamente la escuela sacerdotal,
plestri sacerdotal. Entonces se dice que el Pentateuco tiene fuentes, varias escuelas, y que Moisés lo que hace es tomar de estas escuelas para formar el Génesis y formar el resto del Pentateuco, ¿sí? Entonces, el Pentateuco, dice, fue visto como una compilación de muchas fuentes pequeñas unidas entre el 9º y 6º siglo antes de Cristo. Óigame bien, 9º y 6º siglo antes de Cristo. La hipótesis llegó a ser conocida popularmente como la teoría Het, que es jehovista, eloísta, deuteronomista, la sacerdotal. Ok, mire que hay 4 escuelas y esto tuvo una hipótesis muy fuerte. Por eso anteriormente vimos los 5 criterios bíblicos de lo que apoya la escritura. ¿Por qué? Porque de pronto ustedes se van a encontrar con este punto. Yo me los he encontrado, mi amado hermano. Yo me he encontrado con gente. Usted ha escuchado las escuelas que desarrollaron el Pentateuco y que precisamente Moisés se valió de esos documentos. Sí, entonces, sí, yo me los he escuchado, sí. Pero he tenido la información precisamente de Lucas 24 y 24, el testimonio de Cristo, el testimonio del Pentateuco, el testimonio de los libros posteriores, ¿sí? Y esto es muy importante. Y el testimonio de Saulo de Tarso, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Varias cosas, en este caso, que fueran atractivas a esta hipótesis. Los eruditos del siglo XIX, escúcheme bien, del siglo XIX. Primero, todo encajaba bien con la teoría de la evolución de Darwin. Sí, o sea, estas 4 escuelas para desvirtuar totalmente la autoría de Moisés, esto llegó a encajar también tan vislumbrantemente con la teoría de Darwin. Por eso, sí, mire cómo el diablo se inventa cosas para desvirtuar la escritura. Entonces, la cual se estaba aplicando a muchos campos, además de la biología, la teoría de Darwin. Asimismo, el espíritu antisobrenatural del día se deleitaba en poner la Biblia en el mismo plano que el ser humano. Tercero, las tendencias humanistas que reemplazaron la revelación divina con los esfuerzos del hombre concordaban bien con esta teoría. En el año 1878, Julio Weise, ojo con popularizó la hipótesis documentaria. Julio Weise, él la popularizó, le dio fama de manera perspicaz y engañosamente creíble. En esta introducción corta, solo podemos mencionar unos cuantos de los puntos en contra de la teoría. Escúcheme bien. Algunos de los problemas graves de la teoría incluyen los que siguen. Vamos a mirar. Uno, la falta de evidencia de manuscritos. No existen manuscritos que evidencien que ninguna de las obras redactadas o propuestas en la teoría, sí, la teoría Het, ocurriese jamás. Quiere decir que no hay manuscritos que afirmen eso, que existieron 4 escuelas. No hay manuscritos. Es pura crítica y invento humanista para desvirtuar la autoría de Moisés. El segundo caso, estamos hablando del segundo caso, la fragmentación conflictiva y subjetiva. Los mismos eruditos dividen el Pentateuco en fragmentos muy diferentes, los cuales los ponen los puntos de vista personales extremos, así como la falta de evidencia concreta y objetiva de la teoría. ¿Sí? La fragmentación conflictiva y subjetiva. Esto, mismos eruditos que dividen el Pentateuco en fragmentos muy diferentes,
¿sí? Eso es atrae, ¿sí? Expone al punto de vista personales extremos, así como la falta de evidencia concreta y objetiva de la misma teoría. La arqueología, estamos hablando puntos que derriban toda esta teoría, ¿sí? La arqueología, ¿qué dice? La arqueología ha tenido la tendencia de apoyar las escrituras, costumbres, conocimiento religioso, etcétera, del Pentateuco como algo muy antiguo y definitivamente no del periodo mucho posterior como alega teoría del Waldense de la supuesta composición, que dicen del siglo IX hasta el siglo VI antes de Cristo. La arqueología derriba su argumento también. Entonces es importante lo que estamos viendo aquí, mis amados, la autoría de Moisés y lo que se arman diferentes puntos intelectuales a nivel universitario, ¿sí? A nivel universitario. Yo les doy esta información porque estamos estudiando Pentateuco y esto ha sido polémico en la crítica, en la teología crítica liberal que tenemos hoy en día. Entonces, por eso es importante darle la información concreta de lo que habla la misma escritura y lo que la misma escritura apoya con respecto a la autoría de Moisés, y luego lo que vemos el campo humanístico y ateísta en contra de la autoría de Moisés. Importante tener esto bien claro. La lingüística, se ha encontrado que las formas de lenguaje y los nombres supuestamente fechados más tarde que se hallan en el Pentateuco tienen procedencia mucho antes de Moisés. Un ejemplo reciente descubierto son las tablillas de Elba. Las tablillas de Elba, sí, que son escrituras, fueron encontradas fechas antes de Moisés, precedieron antes de Moisés, los cuales contienen muchos nombres que el Pentateuco nombra. Mi hermana Paola Andrea, cuéntenos. Sí, profe, tengo una pregunta y es que no entendí mucho la parte de las diapositivas anteriores donde hablábamos de este señor Jan Astruc que habló acerca de, digamos, de esta teoría llamada HEP. Y aquí, o sea, lo que yo quiero entender es si yo entendí bien, y es, lo que entiendo es que este señor cree que existían en ese entonces como alguien o una escuela escribió estos documentos que él llama como Elohimsta y Jehovista, y otros documentos deuteronomista y sacerdotal. O sea, lo que entiendo es que él dice que esto fue escrito por alguien antes y lo que hizo Moisés fue reunir estos documentos y con base en ellos escribió el Pentateuco, ¿sí? Ok. Dicen estas cuatro. Dos, que Moisés para elaborar el Génesis se valió de dos documentos de la escuela jehoísta y la escuela jehovista. Y luego para el resto de la escuela deuteronomista y de la escuela sacerdotal. Entonces, escucharon que eso pasaba del siglo IX antes de Cristo al siglo VI antes de Cristo. Y por eso desvirtuaba totalmente a Moisés. Pero queda una cantidad de cosas en el aire sin amarrar. Entonces, ¿cómo iba a estar Moisés en el siglo IX si Moisés aparece en el año 1500 antes de Cristo? O sea, quedan cosas inconclusas. Pero este es el humanismo ateísta cuando no quiere aceptar la escritura. Y precisamente en ese tiempo estamos hablando, viene la filosofía de René Descartes y viene otro ser humano, ¿sí? Que desvirtúa, otro filósofo que desvirtúa totalmente la escritura, ¿sí? Y empieza totalmente el ataque directo a la escritura, y empieza en el año 1700 precisamente, y empieza el ataque de la filosofía materialista y humanista en contra de la escritura, y aparece precisamente en ese tiempo la teoría de Darwin y se engrana totalmente al ataque escritural. Y estamos hablando imagínense, estamos hablando más de 2000 años después, un ataque directo a la escritura y sobre todo a los 5 libros más principales de toda la escritura. Por eso es importante que ustedes sepan esto, porque se van a encontrar, yo me los he encontrado en visitas que he tenido de gente de iglesia, que tiene gente que estudian y que son muy preparados y precisamente estudian la escritura, y me salieron con estas 4 escuelas. Menos mal que yo sabía de ellas.
Y es importante que ustedes tengan este documento que ya subí a plataforma, que ustedes la revisen y guarden y relean, porque ustedes se van a encontrar con esto. ¿Ok? Mi hermana Lucy. Profe, bueno, yo lo que logro entender es que esto sale porque en Génesis 1 se habla de Dios, ¿cierto? Y a partir del capítulo 2 ya se habla de Jehová. Entonces, es como que a partir de ahí que surge toda esta hipótesis. Y digamos, nosotros, como, pues yo la verdad ni siquiera me había fijado. Y ahorita que usted lo dice, pues yo como que, ay, vea, ¿verdad? Ahí, digamos, nosotros cómo justificamos o, sí, o sea, cómo, por qué aparece en Génesis 1 Dios y en el capítulo 2 ya Jehová. Ok. Recuerda que el nombre de Jehová fue dado, pues el tetragramatón fue dado a Moisés en Éxodo capítulo 3, verso 15. Sí, entonces fue dado a Moisés. El libro, los capítulos 1, 2 y 3 del libro de Génesis, pura revelación de Dios que le da a Moisés. Entonces, ¿qué hace Moisés? Como él conoce a un Dios, a Elohim, porque es el nombre del Eterno, pero también se le revela cuatro letras del tetragramatón, 4 letras consonantes hebreas, donde está el nombre de Dios que nosotros decimos Jehová. Precisamente si él escribe Elohim, que es el principio, el eterno de todas las cosas, en el capítulo 1, ¿sí? Y si usa el nombre Jehová en el capítulo 2, está hablando de la misma persona con diferente nombre, ¿sí? Con diferente nombre que se le adjudica a él, pero eso no varía nada. Es más, esto llega hasta tan complejo, que la traducción, la tradición, la cábala judía, imagínense esto, hasta dónde se ha llegado, que la cábala judía ubica 2 creaciones. En el capítulo 1 hubo una creación y en el capítulo 2 hubo otra creación. Ejemplo, dicen que en el capítulo 1 la esposa de Adán no se llamaba Eva, se llamaba Lili. Y Lili no obedeció a Adán y entonces la tuvo que rechazar y esa mujer se desaparece y es la que aparece hoy como la que hace caer a los hombres. Luego Dios le hace otra esposa, esa es lo que dice la cábala judía. Eso no es doctrina, pero eso se estudia a nivel teológico. Entonces dice que Dios le crea otra esposa a Adán y es Eva, pero se la crea de su propia del lado, para que sea como él la desea, que sea humana, perfecta, que sea de su misma naturaleza y no como Lili. Entonces que aparecen 2 creaciones. En el capítulo 1, la creación con Lili y el capítulo 2, la creación con Eva. Y entonces que por eso es que hoy en día tenemos los espíritus sucubos, el espíritu incubo, etcétera, la mujer Lili que se lleva a los niños, etcétera, una cantidad de fantasías que la escritura le llama cuentos de viejas o fábulas, ¿sí? ¿Sí? Fábulas. Entonces, esto lo que maneja informaciones, ideas humanistas, que lo que se han aprovechado los mismos hombres ateos para contrarrestar la escritura de mucho idealismo y de mucha suposición, que mucha gente se extrae de la escritura y se pegan los ateos para venirse en contra de la escritura. Por eso uno no puede estar cada rato dando suposiciones. Yo supongo que yo creo, es importante uno ser muy gramatical y muy apegado al texto y dejar que el texto sea el que hable y dejar las suposiciones a un lado, porque eso es lo que ha traído ese ataque para nosotros mismos. Usan nuestras mismas ideas para atacarnos a nosotros mismos. Listo. Yo les explicaba cuando estábamos estudiando panorama bíblico que el capítulo 1 es cronológico, el capítulo 2 es un desarrollo del capítulo 1 de cómo fue el desarrollo de la creación de Adán y Eva. ¿Entendieron? Sí. Sí, profe, gracias.
Sí, señor. Muchas gracias. Sigamos adelante. El capítulo, la unidad del Pentateuco, editorialmente, los 5 libros que Moisés encajan bien el uno con el otro y exhiben una unidad y coherencia, que es muy difícil concordar la supuesta evolución de los libros de muchas fuentes. ¿Sí? Supuesta evolución del libro de muchas fuentes. O sea, hay una unidad en los 5 libros, una unidad muy compenetrada, ¿sí? Que desaloja totalmente las 4 fuentes que yo les enseñé. Las desaloja totalmente. La unidad del Pentateuco desaloja los 4 documentos, las 4 fuentes de escuelas por la unidad de coherencia que tienen los mismos libros. O sea, encaja bien en la pasión. La misma unidad del Pentateuco. El 6º punto, ruina espiritual. Finalmente, desde el punto de vista espiritual, las teorías documentarias, que son las 4, la JED, es bueno que las aprenda, incluso ya modificadas por la arqueología y otras teorías similares, no son dignas de las grandes, bellas verdades sagradamente preservadas en estos libros. No son dignas. Si estas teorías fueran ciertas, el Pentateuco sería, en palabras del doctor Ugen, no auténtico, no histórico, sin fiabilidad, una fabricación del hombre y no una obra de Dios. ¿Sí ven? Entraríamos en una ruina totalmente espiritual. Pero como yo les dije, es el eje central de todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Los 5 libros, la Torá, es el eje central lógico. Es allí el ataque del enemigo por el eje central de la Sagrada Escritura. No podemos descartar la obra de Satanás en contra de la misma palabra del Señor. La fecha del Pentateuco. Ahora sí ya miramos todo este aspecto. Vamos a darle 10 minuticos más. La fecha del Pentateuco. El contenido del Pentateuco nos lleva hasta la creación. ¿Ok? Pero por supuesto, se escribió miles de años más tarde. ¿Sí? Miles de años más tarde. Estamos hablando desde el 4000 a la aparición de Moisés cuando saca al pueblo en Éxodo 19. Estamos hablando 2500 años aproximadamente, ¿sí? Más tarde, desde Génesis a la aparición de la ley. 2500 años más tarde. Obviamente, la fecha que escogemos depende de quién la escribió. ¿Se acuerdan ustedes de los eruditos que yo les dije? De dos eruditos que escogían diferentes fechas. Hay diferentes fechas. Depende de quién. Sí, depende de quién la escribió, escogemos la fecha. Los eruditos liberales, en su mayoría, ponen las fechas diferentes fases de la teoría de la siguiente forma. El supuesto documento jehovista, fecha 850 antes de Cristo. Ok. El documento que es menos, ¿sí? 750 antes de Cristo. El documento deuteronomista, más o menos 625 antes de Cristo. Y el documento sacerdotal, más o menos coloca 500 antes de Cristo. Estamos hablando de la fecha del Pentateuco, de acuerdo a estas escuelas. Ahora, los eruditos conservadores, oigan, eruditos conservadores, y aquí hablamos de eruditos liberales. Con esa palabra ustedes tienen que connotarle muchas cosas. Liberales. Eruditos conservadores. Esta palabra es muy importante. Generalmente ponen la fecha para el Pentateuco cerca del tiempo del Éxodo, en el siglo XV antes de Cristo. Y si yo le tengo acá 2500 años de Génesis del capítulo 4, 2500 años después, claro, la fecha probada sería, y la mayoría de los conservadores
fechan 1500 años antes de Cristo. Y algunos prefieren una fecha para este evento que es más o menos un siglo y medio más tarde. O sea, es importante tener en cuenta que la línea conservadora pone la fecha 1500 años antes de Cristo. Y esta es la que más ha tenido auge, esta fecha. Ya si nos vamos a las líneas liberales, vamos a tener la cabeza que nos las vamos a romper porque hay 4 escuelas liberales y cada una tiene una fecha diferente. En cambio, los eruditos conservadores, que son muchos, solamente tienen una fecha estipulada para todo ello. Entonces, es tener siempre aquí en mente todos estos puntos. Ahora, probablemente la mejor fecha que concuerda con todos los datos bíblicos que entre el año 1410 corresponde al presente comentario bíblico para más detalles. Ok. Conclusión. Concluimos nuestra introducción al Pentateuco con las palabras pronunciadas por el erudito canadiense más sobresaliente del Antiguo Testamento. ¿Qué dice? El Pentateuco es una composición homogénea en 5 volúmenes y no una aglomeración de obras separadas relacionadas solamente por la casualidad. Describe con trasfondo histórico acreditado la manera en que Dios se reveló al hombre y escogió a los israelitas para servicio especial y testimonio en el mundo y por el transcurso de la historia humana. El papel de Moisés en este documento literario parece preeminente y es con buena razón que debe recibir un lugar alto honor en la ascendencia del épico del nacionalismo israelita y ser respetado por judíos así como cristianos como el gran mediador de la ley antigua. Y Dios los bendiga. Este es un rollo de papiro y concluimos con la autoría de Moisés y empezamos en la próxima clase con el primer libro llamado Génesis. ¿Cómo les pareció la clase? Pueden abrir sus cámaras, los puedo ver por aquí. No se me escondan tanto. Mi hermano Alonso, ¿cómo le pareció la clase, mi hermano Alonso? Súper, profe. Buenísima. Bastante entendible. Ok. Está bueno. Qué bueno, mi hermano Alonso, que se haya edificado con ello. Importante. Amén, amén, profe. ¿Quién más, mano? Estoy que reprendo esa sombra del hermano Robinson por allá. Profe, yo la estoy reprendiendo aquí, pero nada. Nada. Gloria a Dios. ¿Cómo le fue la clase, mi hermano? Bien, profe, gracias a Dios. Bien, bueno. como siempre, como en todas las clases. Bien. Bueno. Gloria a Dios. Qué bueno, me alegra. Sí, La autoría claro. de Moisés en el Pentateuco. Gloria a Dios. Son puntos que debe tener uno bien claros porque, pues, como dice usted, digamos, hay gente que tiene otros conceptos, ¿no? No solo del Pentateuco, sino de toda la Biblia, ¿no? Y de repente cuando uno no está bien fundamentado en estos estudios, pues lo pongan a dudar a uno, ¿no? En el caso, digamos que cuando usted se encontró con estas personas, si no hubiese tenido un estudio fundamentado como tal, pues allí queda uno como que, bueno, ¿será verdad o yo estoy bien o estoy errado o qué? Entonces es muy importante. Amén, mi hermano, claro que sí. Yo esa vez me dijo, qué importante. Yo cuando el Señor me preguntó, ¿usted conoce la escuela jehovista, eloísta, por las cuales, deuteronomista, sacerdotal, por las cuales se basa el Pentateuco? Y yo le dije, sí, Señor. Y empezó, hermano, y empezamos a dialogar y
y denle puro postulado bíblico. Y yo dije entre mí, ¿qué necesidad hay de que los hermanos sepan todo esto? Porque si no saben, solamente con decir es que no sé cuáles son las escuelas, inmediatamente queda descreditado ante ellos para pronunciar o dar una clase de Pentateuco. No les van a creer. En Claro. cambio, cuando uno tiene y habla de tú a tú y nos vamos al concepto bíblico, ellos lo lleva uno de la mano y lo adentra a la profundidad bíblica. Claro que sí. Gracias, mi hermano. Mi hermano Hugo, ¿cómo le fue? Bien, profe, pues importante lo que estamos tratando ahorita de esas escuelas. Y aquí se les puede comprobar es con hechos, con citas bíblicas. Lo que estaba hablando el profe de lo de Eva, que me salió un muchacho que Eva, eso era pura mentira de la creación de Adán y Eva, sino que Eva era una esclava egipcia, que él había estudiado mucho en otros libros. Pues deme la cita bíblica donde diga que Eva era una esclava egipcia. Necesito la cita bíblica. Y lo que hizo fue irse. Claro. Entonces, ve la importancia, Bueno. profe, de que uno va aprendiendo. Entonces lo Sí, quieren a uno claro. contrarrestar o confrontar con la palabra, pero mire lo importante, le digo, pues, deme una cita bíblica donde diga eso y yo le creo. Y no, más bien el hombre se fue con argumentos que no. Entonces es importante ir aprendiendo, profe. Amén, mi hermano. Claro que sí. Por allí en internet busquen la historia de Lili, o sea, Lili, la esposa de Adán. Sí, Y ahí eso lo está he esa fábula. mirado. Sí, Esto lo he mirado por ahí, hay artículos de esos que hablan de, incluso ahí por internet salió también un hombre comentando eso, que eso era falso de Adán y Eva y hablaba de Lili y eso. Y la verdad es Claro, que uno ya solo no, para que la conozcan, ¿no? sí, sí. entonces ya uno no le pone atención a eso porque ya uno se va instruyendo a la verdad, como dice la palabra, ¿no? La verdad nos hará libre y obtener Claro. muy buen conocimiento. Sí, señor. Ante todo, hermanos, tengamos la máxima cita con toda la autoridad, Lucas 24:44, de la boca del mismo Señor Jesucristo. La autoría de Moisés en el Pentateuco. Con eso derriba cualquier argumento. Sí. La primera pregunta, ¿usted cree que Jesucristo es Dios humano, Dios divino? Ah, que sí. Lucas 24:44, ¿qué dijo el mismo Señor de la autoría de Moisés sobre el Pentateuco? Y allí lo baja totalmente. Si no cree que es Dios, entonces diga, chao, Dios lo bendiga y nos vemos. Porque ya hay para contender. Sí. A ver, mi hermana Paola, ¿cómo le fue? ¿Tiene alguna información, algún aporte? Pues dos cosas, profe. Una, estaba buscando la historia de esta señora Lilith y Lili. Oli, y habla que, o sea, de dónde sacan estos del versículo de Jeremías 34:14, pero digamos, no en la Reina Valera 1960, sino como otras traducciones. O sea, el versículo dice, las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y la cabra salvaje gritará a su compañero, la lechuza también tendrá allí morada y hallará para su reposo. Entonces, en la Reina Valera traduce lechuza, ¿sí? Que es la que tendrá morada y reposo. Pero en otras versiones aparece como Lili, o Lili, Lili, bueno. Entonces que de ahí lo toman. Pero pues si uno lee eso y es como, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Que hablen sobre eso. Pero sí tengo una pregunta, profe, y es, ahorita yo estoy leyendo Levítico, que me pareció un libro difícil de leer, porque digamos como que hay muchas cosas que tal vez uno como no las ve, entonces a veces es difícil como imaginar, ¿sí? Pero hay una parte de las que usted también habló hoy y es sobre las leyes ceremoniales. No sé si de pronto ya habló esto antes, pero yo sí quiero entender porque hablan mucho acerca de lo ceremonial en este libro de Levítico. Entonces quería preguntarle a qué hace referencia con las leyes ceremoniales o estar ceremonialmente, o sea, no sé si es bien como lo dice Levítico, a qué hace referencia a esa palabra. Ok. Como es el libro de los levitas, de la tribu de Leví, el libro de los ministros del altar,
ellos eran siempre los que se estaban envolviendo dentro de las leyes ceremoniales, tenían que saber cómo tenían que sacrificar, qué animales tenían que tomar. Como eran los ministros, tenían que hacerlo muy bien. El hecho de no hacerlo muy bien les pasaría lo mismo que a los hijos de Aarón. Dios los consumía. Entonces tenían que hacerlo conforme a lo que Dios estipulaba en esas partes ceremoniales, en lo que tenían que verse involucrados, tenían que ser muy delicados, paso por paso, porque todas esas leyes ceremoniales es una tipología con respecto a Cristo en el futuro. Entonces, explico este punto para que entendamos esto. El no acatar el principio de ley conforme a esto, eran cortados por Dios como ministros. Lo que pasó con los dos hijos de Aarón. En el que pasó a Moisés. Moisés, cuando Dios le dice la primera vez en el capítulo 17, ¿sí? Dios le dice que golpee la roca. Bueno, él la golpea y la roca brinda agua. En el capítulo 20, Dios le dice, háblale la roca. Y Moisés, él le da ira con el pueblo y en vez de hablarle, que era el mandato de Dios, la golpeó de nuevo. Y Dios por eso se airó. ¿Por qué? Porque eso significa que Cristo, la roca que seguía, conforme Pablo nos las explica, y todo el Pentateuco y parte de la escritura de los profetas mayores y profetas menores y los libros sapiensales, nos dicen que la roca, primera carta de los Corintios, Dios 3 al 4, la roca que seguía era Cristo. Y lo que dice es que Cristo no puede morir dos veces. Cristo tenía que morir solo una sola vez por ley ceremonial, expiar los pecados, pero Cristo no puede morir dos veces. Y Dios se airó con Moisés por esa razón. Su hijo no puede morir dos veces, sino una sola vez. Esa es la explicación que ya nos arroja la luz de la escritura en el Nuevo Testamento con respecto al libro de Hebreos. Su hijo muere una sola vez por todas, dice Hebreos. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que eran muy a tener estas leyes ceremoniales, todo eso fue dado a ellos para que se ciñeran paso por paso. No se podían salir de allí porque Dios los castigaba, Dios los podía eliminar totalmente. ¿Se acuerdan cuando montaron el arca? La tenían que cargar los levitas. Había una línea de levitas, nosotros vimos los meraritas, los coatitas, ¿sí? Y había una línea entre las tribus de Levita que tenían que cargar el arca en los hombros. Y resulta que a David se le dio por cargarle entre bueyes y Dios lo castigó. ¿Sí? Dios lo castigó, hizo matar a unos y Dios lo castigó. Entonces llegó un punto que después David, cuando fue otra vez por el arca, ya la hizo conforme a la ley de Moisés que está escrita en los libros de Levítico, y entonces ya ahí se supo cómo tenía que traer el arca. ¿Sí ve? Que todo eso era un requisito indispensable, que el arca tenía que cargarse en el hombro de los levitas. Eso quiere decir que la presencia de Dios no podemos suplantarlo por carros nuevos, sino que hay que llevarla en los hombros. Hay que sentir la carga, hay que sentir el peso, hay que sentirlo directamente, ¿sí? Nosotros mismos, ¿sí? Y no otros medios, usar otros medios para evadir la carga de la presencia de Dios en nosotros, que es un sacrificio. Yo ahí tengo otra pregunta y es, entiendo que todas estas leyes, digamos, también aplican para nuestra época, ¿cierto? O sea, gran parte de ellas, pero en esta parte de las leyes ceremoniales yo siempre he tenido como esa pregunta y es, lo que hacemos nosotros, dice la palabra que debemos hacerlo como si fuera para Cristo, ¿cierto? Todo. Entonces yo a veces relaciono esto con esto entonces de las leyes ceremoniales y es que hay un orden y una forma de hacer las cosas, ¿cierto? Entonces esto aplicaría, digamos, por ejemplo, en la actualidad en el sentido de cómo llevamos nuestra vida, número uno, y número dos, también cómo se da, por ejemplo, las cosas en la iglesia, ¿no? Como que el culto es de una determinada manera, la alabanza, o sea, eso aplicaría para, digamos, como para los momentos de que se hacen los cultos. Ok. Nosotros vimos ahorita en una clase que pasamos, vimos 4 leyes que maneja la ley maneja 4 leyes.
En total son 613 mandamientos. De esos 613 mandamientos están divididos en 4 leyes principales, que son la ley moral, la ley civil, la ley ceremonial y la ley espiritual. Toda la escritura es espiritual y es una ley espiritual. Ahora, de las 4 leyes que hace el Señor en el Nuevo Testamento es corregir la constitución del Antiguo Testamento y forma una constitución nueva, ¿sí? Basada en el Antiguo Testamento, y muere la ley ceremonial, ¿sí? Muere la ley ceremonial. Ahora, ¿por qué el Antiguo Testamento no queda total desechado? Porque precisamente el Nuevo Testamento se apoya en la Torá, ¿sí? Se apoya porque es el eje entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Segundo, porque todo lo que habla el Nuevo Testamento se está apoyando en todo el Taná judío. Ya estamos hablando de profetas mayores, profetas menores, libros sapiensales y el Taná y la Torá de Moisés. Tercer punto, la parte que brinda todo el Antiguo Testamento se la aplico de esta manera. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, etc. Cuando Pablo escribió esta carta a Timoteo, la última carta de su vida, la escribe a Timoteo, todavía el Nuevo Testamento no estaba formándose, todavía el Nuevo Testamento no estaba. Entonces, ¿de qué escritura está diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios? Útil para enseñar, para instruir, etcétera. Está hablando del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué pasa? Aunque mueren las leyes ceremoniales, por ejemplo, el sabbat, el sacrificio de animales, el guardar las fiestas, etcétera, todas esas leyes mueren. ¿Qué es lo que queda vigente? Pues toda esa forma de proceder de los levitas con respecto al altar están para instruirnos a nosotros con el orden del culto a nivel espiritual. Ya no a nivel ceremonial, sino a nivel espiritual. Entonces vamos a aprender algunos detalles de cómo hacen ellos en el culto y qué es lo que extraemos a nivel espiritual de la formación del culto como tal, la ceremonia, lo que los católicos llaman Eucaristía, la misa, la Eucaristía, el culto. ¿Ok? Entonces extraemos de aquello y la miramos con los ojos de la ley espiritual y extraemos una enseñanza espiritual que es importante transmitirle al pueblo, ¿sí? Ahora, no para salvación, sino para hacer las cosas conforme a Dios le agrada. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Con gusto. Bien, mis amados hermanos, vamos a dejar hasta aquí. Seguimos el sábado con la ayuda del Señor. Si Cristo no ha venido, porque esto está que está aquí, que está caliente. Está caliente el asunto, que nos vamos pronto. Allá continuamos las clases. Alabado sea el Señor. Vamos a pedirle a Dios que nos dirija en oración, a pedirle al hermano Hugo que nos dirija en oración y terminamos la clase. Dios les bendiga. Pastor Hugo. Bueno, vamos a orar. Padre maravilloso, te damos la honra, la gloria y la alabanza, Señor amado. Te damos, Señor Padre Santo, las gracias en esta hora, Señor, en esta noche, por permitirnos una vez más estar, Señor, delante de ti, Señor, y por permitirnos, Señor, instruirnos cada día, Señor, en tu palabra, Señor. Conocer la verdad, mi Padre maravilloso, Señor. Que seas tú derramando sobre nosotros esa sabiduría, ese entendimiento, ese discernimiento, Señor, sobre tu palabra, Señor. Padre, que nos inste, Señor, Padre maravilloso, a buscar siempre, Señor, tu presencia, Padre maravilloso, Señor. Llénanos de esa sabiduría de lo alto, Señor. Padre maravilloso, Señor, derrama, Señor, cada día de tu Santo Espíritu sobre nosotros, mi Jesús de Nazaret, Espíritu Santo de Dios. Toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza sean para ti, Señor. Bendigo, Señor, a este grupo, bendigo a cada hermano, a cada hermana, a los pastores, a los profesores, Señor. Los bendigo con toda la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Feliz noche para todos. Gusto de verles en esta clase. Bendiciones. Bendición para todos. Amén. Amén, amén.